Día para todos, que el Dios de los cielos colme de ricas y abundantes bendiciones su vida, su familia y sus labores diarias. En esta ocasión queremos iniciar una serie acerca de los dones espirituales, aquella provisión que Dios ha dado a la iglesia para ser testigos eficaces de la obra de Cristo. Recuerde que la labor de la iglesia no es exaltarse ni engrandecerse a sí misma. La obra de la iglesia es exaltar y engrandecer el nombre de aquel que nos llamó por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Tomamos como base, como punto de partida, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Recordemos que la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía algunas características muy especiales. Una iglesia a la que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas, y en esas cartas el apóstol Pablo describe a la iglesia y describe la condición de la iglesia. Si iniciamos en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La siguiente frase dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos, Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este saludo del apóstol Pablo nos está señalando y nos está dando a conocer la iglesia que estaba allí en Corinto. Pablo llama a esa iglesia los santificados en Cristo Jesús. Los santificados en Cristo Jesús. Ahora, si nos quedamos con esa lectura inicial de la carta, quizá pensaríamos que Corinto era la iglesia perfecta, que Corinto era la iglesia ideal, que Corinto era la iglesia que se podría anhelar, que se podría esperar. Dice también el apóstol Pablo que además de haber sido santificados, son llamados a ser santos. Dos cosas interesantes acá. Cuando una persona se convierte al Señor, hay una primera expresión de santificación. Dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo, libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es innegable, y en un estudio anterior hablamos acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y hablamos acerca del fruto del Espíritu. Lamentablemente para muchos creyentes son más importantes o más visibles o más llamativos o más deseables, si se quiere, los dones espirituales, aquella provisión de poder que Dios nos da para ser testigos. Recuerde el pasaje de Hechos 1:8, recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Recibimos poder para ser testigos. No recibimos poder para ser santos. Recibimos poder para ser testigos. Y ese testimonio tiene que alcanzar a todas las naciones de la tierra. Toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Realmente a eso hace referencia también el apóstol Pablo cuando dice que el reino de los cielos no consiste de palabras, sino de demostración de poder y del Espíritu Santo. Y dice también en la carta a los Hebreos que el mensaje del Evangelio fue predicado primeramente por el Señor y después por los que lo oyeron. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces uno puede notar que cuando Pablo saluda a la iglesia en Corinto, hace mención a ellos como los santificados en Cristo Jesús. Aquellos que fueron separados del mundo, aquellos que fueron separados de la corriente del mundo. ¿Qué significa la palabra santo o la palabra santidad? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a aquellos que son apartados, dedicados y consagrados. Aquella gente, aquellas personas o aquellas, en la antigüedad, incluso objetos que fueron separados y fueron consagrados y fueron dedicados para el servicio de Dios, las cosas santas. Ahora estamos hablando de personas santas, personas que fueron también separadas del mundo y que fueron consagradas a Dios y dedicados al servicio de Dios, dedicados a la obra de Dios. De hecho, el concepto de santidad pues tiene diferentes matices. Por ejemplo, ¿qué es un santo en la religión tradicional? ¿A quién o cómo se considera a alguien un santo? ¿Cómo llegan a elevar una persona a ese estrado de santidad? Bueno, generalmente en la religión tradicional no se considera santo a una persona mientras viva, a no ser el Santo Padre que llaman. Generalmente una persona es considerada santa después de muerta y después de haber pasado por un proceso de beatificación, de santificación y de exaltación al estrado. Entonces los santos allí son aquellos que murieron y que luego de muerto se les atribuye alguna virtud especial, alguna situación especial. La Biblia llama santos a los que están vivos, no a los que murieron. Claro, algunos de ellos fueron personas que vivieron en santidad, pero la santidad bíblica es aquella que se vive, y que se vive, valga la redundancia, en esta vida, no que se vive después, no que se vive o que se puede llegar a ella después. Generalmente también consideran santo a esa persona a la que de alguna manera alguien le atribuye un milagro, le atribuye alguna virtud especial. Ahora, la Biblia llama santos a aquellos que han sido apartados por el Señor. De hecho, la misma palabra iglesia significa o hace referencia a los que son llamados afuera,
a los que de entre la multitud, dentro de la congregación, dentro de la multitud de personas, son apartados, son tomados aparte. Algunas veces en el griego allí era para decidir asuntos del Estado, para decidir problemas del Estado. Se tomaba a algunas personas aparte, se sacaban de allí. Ahora eso es lo que el Señor está haciendo también. De allá del mundo, de allá de la condición social, de allá de la pecaminosidad social, de allí Dios está sacando a algunos para Él, para apartarlos para Él, para tomarlos para Él, para luego esas personas que vienen a Cristo consagren sus vidas a Dios y sean dedicadas al servicio de la obra de Dios. En Romanos capítulo 6, el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, la santidad o la santificación tiene un proceso también. Podemos, en el caso de cada una de nuestras vidas, hablar de la santidad o la santificación en el pasado. Cuando vinimos a Cristo, fuimos santificados. La obra de Cristo rompió nuestra ligadura con el pecado. Aquello que nos ligaba con el pecado fue rota en Cristo Jesús. Entonces podemos decir que fuimos santificados. Podemos decir que fuimos sacados de allí, fuimos puestos aparte, y ese es el primer proceso de la santificación en el pasado. Pero estamos viviendo todavía, y estamos viviendo un presente. Entonces en el pasado fuimos santificados, en el presente estamos siendo santificados. La santificación continúa, ese proceso de santificación continúa, ese obrar de Dios continúa, estando persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguimos en ese proceso, seguimos en ese caminar. So, yo de vez en cuando le digo a la iglesia que mire al que está al lado de él, esa persona que se sienta a su lado en el día del culto, y luego de que lo miran le digo: ¿usted le vio errores a su hermano? A algunos no se le ven errores, a algunos tristemente se le ven horrores, a algunos no se les ven fallas, a algunos lo que se les ven realmente son manchas en sus ágapes, como dice la Biblia. A algunos lo que se les ven son manchas en sus vestiduras, que en todo tiempo deberían ser blancas y tener sus cabezas ungidas con aceite. Pero ese proceso de santificación todavía continúa en nosotros. Todavía Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Todavía no somos una vasija terminada. Todavía el proceso no ha llegado a su límite. Todavía el buen Dios está obrando en nosotros, está obrando en nuestras vidas. Por eso, si usted se mira a sí mismo y ve sus propios errores y ve sus propias faltas, porque no creo que haya un creyente sincero, fiel, honesto, que pueda decir: yo ya alcancé la cima, alcancé la gloria, alcancé la perfección. Creo que cada creyente sincero, honesto, creo que cada creyente real entiende que estamos en un proceso. Y a los amigos que nos ven tenemos que decirles también que nosotros de ninguna manera somos una vasija terminada. Por eso, si usted, amigo, ve errores en la iglesia, horrores en la iglesia, si usted ve errores en los predicadores, errores en los pastores, pues sencillamente piense que todavía el que los llamó, el que los escogió, el que tuvo misericordia de nosotros, todavía está trabajando con nosotros. Quizá algunos de una manera, otros de otra. Quizá algunos tienen dificultades en un área, otros tienen dificultades en otra área. Quizá usted está caminando en una cuerda floja, otro está caminando en su propia cuerda floja.
pero hay un proceso de santificación. Entonces, en el pasado fuimos santificados. En el presente estamos siendo santificados. Y en el futuro estaremos siendo o estaremos llegando a la perfección. Interesante lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero le dice tres cosas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces Pablo está consciente de que en cuanto a él fue lo que le había dicho a Timoteo que debía hacer. Porque Pablo le dice a Timoteo que peleé la buena batalla como buen soldado. Ahora él le está diciendo: he peleado la buena batalla, he sido un buen soldado. Pero también le dice el apóstol Pablo a Timoteo que debe permanecer, que debe guardar la fe, que no debe desviarse. Pablo dice: bueno, yo también he guardado la fe. Yo también he perseverado hasta ahora. He estado firme hasta ahora. Y si uno le preguntase al apóstol Pablo en aquellos días aciagos, cuando su partida estaba cercana, pues seguramente él nos hubiera dicho: no es que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, prosigo al blanco, sigo a la meta, voy hacia adelante, no desmayo, no claudico, no retrocedo. En ese proceso estamos todos, pero un día ese proceso llegará a su final y entonces allí es donde realmente seremos santos. Entonces dice: a los santificados que están en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y dice el apóstol Pablo, no solo a los hermanos en Corinto, sino a todos los que nos hemos acercado al Señor Jesucristo. Note las expresiones del apóstol Pablo en ese saludo nada más, en esa salutación, como dice ahí el encabezado en la versión del 60, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar, no importa dónde estén, no hay diferencia, no hay para unos una cosa y para otros otra. El llamado del Señor y la obra del Señor es la misma en todos y para con todos. Es triste el ver cómo algunos creyentes se dan cierta libertad de pensar que Dios tiene un trato diferente con ellos, que Dios tiene un trato diferente con sus vidas, como que Dios tiene un mensaje para unos y un mensaje para otros. Los hermanos de la ciudad piensan que Dios tiene un mensaje diferente para ellos que el mensaje que Dios tiene para los hermanos del campo. Los que tienen alguna posibilidad económica piensan que Dios tiene un mensaje diferente para ellos, diferente al que tiene para los que están en una condición de mayor necesidad. Y cuando uno ve a la Biblia, uno se da cuenta que las demandas de Dios son las mismas para todos en todo lugar. Y Pablo aquí es claro, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro también. Entonces Cristo es todo para todos en todo y de la misma manera. No podemos pensar en que los de allí, esos para ellos hay un mensaje más liviano, más suave, una doctrina más menos restrictiva, menos... No, el mensaje de Cristo es el mismo para todos. El llamado que tiene el pobre es el mismo llamado que tiene el rico para seguir al Señor. Y Pablo dice que Jesús es Señor de ellos y Señor nuestro también. Y a una iglesia que tiene tantas dificultades como la iglesia en Corinto, Pablo les recuerda que han sido llamados a la santificación, que han sido santificados, pero también han sido llamados a ser santos. No es que nos llamó el Señor y como algunos pretenden decir, que no sé de dónde sacan eso, salvo siempre salvo. Si el Señor me llamó,
entonces ahora puedo yo hacer lo que yo quiera porque ya soy salvo. Y es precisamente lo contrario, porque usted es salvo si es que el Señor realmente lo llamó a la salvación, porque usted es salvo es que ahora debe vivir en santidad. No solo debe, sino que además de que debe, también puede vivir en santidad. El inconverso nunca va a poder vivir en santidad. La persona que no es salva nunca va a poder, y no solo poder, sino querer vivir en santidad. Es increíble o es imposible que una persona diga yo soy salvo y no quiera vivir en santidad. Porque el fruto de la salvación, el fruto de ser salvo, precisamente es la santificación. Es precisamente eso. El Señor no te salvó para que sigas viviendo de cualquier manera. Entonces ya eres salvo y puedes vivir como te plazca. No, porque eres salvo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro. No somos salvos por la obediencia, pero sí somos salvos para la obediencia. No somos salvos por la santidad, somos salvos para la santidad. No somos salvos por la fidelidad, somos salvos para la fidelidad. Una cosa es que no podemos hacer nada para ser salvos, pero otra cosa es que ahora que somos salvos, hay unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Mucha gente se equivoca en esto. Mucha gente piensa, y realmente, ¿cómo puede usted realmente evidenciar la salvación o evidenciar que usted es salvo si no es a través de la santificación? Si usted vive de cualquier manera, lo que está demostrando es que no es salvo. Lo que está demostrando es que necesita la salvación. Es que necesita tener un encuentro con Cristo. Muchas personas, incluso creyentes, se llenan la boca hablando de sus debilidades, de sus fracasos, de sus caídas, y a veces lo toman como una entretención. Y es que yo hice, yo dije, yo fui, y lo muestran como si fuese un logro. No es un logro. El logro real es que cada día seamos mejores cristianos. Cada día seamos mejores hijos de Dios. El verdadero logro no es caminar hacia atrás, el verdadero logro es caminar hacia adelante. Para que cuando el Señor venga no tengamos que ser apartados de Él avergonzados, sino que podamos realmente esperarle como Él nos ha querido que le esperemos. El tiempo es tan corto y se nos va hablando de estos temas tan importantes, tan necesarios. Pero yo quiero decirle a usted, permita que el Espíritu Santo obre en su vida de tal manera que en su vida se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Pablo dice, buscad los dones mejores, pero luego dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Y cuando habla de ese camino más excelente, introduce el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que nos habla acerca del amor. Mis amados, un feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de la gloria llene sus vidas con el poder, la gloria y la presencia del Espíritu Santo hasta rebosar.